visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Bendito Señor. Aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI, aquí en Bogotá, Colombia, Señor, nos disponemos para que tú lances palabra de bendición, palabra de poder sobre todos tus hijos. Muy bien dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso, Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, para que tu poderosa palabra, que es la espada del Espíritu, y el Espíritu Santo mismo haga maravillas en quien está allí diciendo, háblame, Señor, enséñame. Para eso me congrego, para que me hables, me enseñes, para que hagas esos tres efectos que tu palabra verdadera hace, y es exhortar, consolar y edificar. Necesito las tres bendiciones. Consuélame porque tú conoces mis necesidades. Edifícame porque sabes que debo crecer. Y exhórtame porque necesito consejos y corrección para mejorar mi caminar. Aquí estoy, bendito Dios. Dile, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Estamos viviendo tiempos donde escasea la palabra del Señor en la iglesia. Hubo tiempos antiguos donde se registra que escaseaba la palabra del Señor. Ahora, no es que no hubiesen muchos profetas en esa época, lo sabían, pero no transmitían el mensaje de Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es tanto los israelitas que se entregan a Cristo, como todos los gentiles que nos entregamos al Señor. De esos dos pueblos Dios hizo uno, y ese uno es su iglesia, su amada,
su pueblo. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Muchos, entre comillas, profetas y apóstoles del Señor. Muchos, millones de pastores, miles y millones de siervos de Dios. Pero la pregunta es, ¿están dando palabra de Dios al pueblo de Dios? Ahí es donde está el problema. Y hoy en el siglo XXI escasea la sana doctrina. Y hablando de esto, estuve haciendo bastante apologética, me fascina la apologética. Y como apologista que soy, entonces escucho muchos discursos teológicos, estudio mucho sobre sectología, escucho a muchos llamados apóstoles del Señor, con unos cultos que duran horas llenos de misticismo, de falsas profecías, de todo menos sana doctrina, trigo. Y la iglesia del Señor, por su ignorancia, recibiendo esas profecías, recibiendo esas falsas oraciones, recibiendo 1000 promesas de un predicador lleno de arrogancia, de avaricia financiera, avaricia de poder, de ego, de aplausos. Y la iglesia del Señor ingenua, creyendo que ese es el mover de Dios. Pero lo triste es que esa misma iglesia, si se le lleva una conferencia teológica real, teología pura, que es dar realmente la enseñanza que Dios dio ya dio. Y la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Lo que tenemos es que saber como siervos de Dios, si en verdad somos siervos de Dios, uno de tantos dones que el Espíritu Santo nos debe dar, porque son herramientas para poder desarrollar el ministerio que se supone Dios me dio, o le dio a los siervos, es saber aplicar la palabra que el Señor dijo hace 3 milenios, por ejemplo, saberla aplicar ahorita, al siglo XXI. Saberla aplicar al pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es para ayer, para hoy y por siempre. Un verdadero hombre de Dios sabe tomar lo que Dios ya reveló y recibir la inspiración del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hablarle, decirle y obrar lo que Él quiere en el oyente. Pero para eso se necesita que un hombre de Dios de verdad dé el mensaje que Dios quiere dar. Así se vayan de su congregación las personas. Así dejen de dar dinero, que se necesita mucho, por supuesto, para la obra de Dios, pero dejan de dar dinero o se van. Ese ya no es problema del pastor que predicó, porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Hoy muchas conferencias son motivacionales, no motivacionales a ir al cielo. No son motivacionales a dejar el pecado, no son motivacionales a estudiar la verdadera doctrina, no, son motivacionales para que tu empresa crezca más, a ver cómo eres rico y no pobre, cómo eres cabeza y no cola, etcétera, cómo seas feliz. Y usan textos de la Biblia, los manipulan, los tuercen, los tergiversan, y las multitudes están felices, creyendo que están recibiendo la bendición de Dios. Y al infierno ellos, y por supuesto el que usó la palabra para engañar, manipular, estafar y robar. Pero si esas iglesias viene un conferencista que da la verdadera palabra, dicen: qué culto tan aburridor. Como no hubo misticismo, como no hubo falsas profecías, como el predicador no gritó no sé a qué alto nivel de decibeles, como el predicador no flotó casi sobre el aire, como el predicador no hizo ciertos milagros raros, entonces aquí no hubo poder. Y eso que enseñó, me sentí fue regañado, faltó que dijera mi nombre, este culto no me gustó, y saldrían despavoridos, como pasó cuando un día el Señor dijo: hoy no voy a multiplicar el pan, hoy no voy a multiplicar la comida, hoy no voy a hacer eso. Ustedes me buscan porque les di de comer, me buscan porque el culto pasado multipliqué el pan,
multipliqué los peces, les di de comer hasta que se saciaron, llevaron hasta para sus casas y hoy vuelven a culto esperando milagros otra vez. No, no, ustedes deben buscarme en por la palabra que tengo. No trabajen por lo que perece, trabajen por lo que no perece. Y no terminó el Señor de decir que hoy no se pondría a hacer ese tipo de milagros, que hoy Él les exhortaba a que buscaran la palabra de vida eterna. No terminó de decirlo y empezaron a salir por todas, déjame decirlo así, porque era la intemperie, pero déjame decirlo así, por todas las puertas de salida del Coliseo, salían por filas, rapidito, qué culto tan aburridor. Y solo quedaron sus 12. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor, dijeron, ¿a dónde más vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Solo quedaron 12. Mis preciosos, bienvenidos. Entonces, escuchando sobre estos falsos apóstoles de esta época, se llaman apóstoles, se llaman profetas. Ahora muchas iglesias les titulan la iglesia profética tal. Bueno, dieran la verdadera profecía, que es lo que Dios ya reveló en la Biblia. Listo, sí son iglesias proféticas porque dan la verdadera profecía. Y estos falsos apóstoles, estuve viendo entre tantos a unos que vienen otros apóstoles y les profetizan. Y está el apóstol tal con su esposa, que ahora también toca llamarla apóstol. Bueno, es una locura. Y les dicen, tendrás la iglesia más grande de la ciudad. Y eso, tiemblan y caen al piso. ¡Guau! Entre tantas profecías era eso. Dios traerá las multitudes, aquí se levantará el gran avivamiento, tendrás la iglesia más grande del país y Dios te llevará a tener iglesias en todo el mundo. Y eso, tiemblan, sudan del calor y caen allá y las cámaras les graban y la iglesia de esos, entre comillas, apóstoles, feliz, diciendo amén, aleluya, seremos grandes. Y yo, observando esas profecías, sencillamente entendí que eso no tiene nada que ver con Dios, porque si hay algo que Dios no quiere alimentar es la avaricia de nadie, ni el egocentrismo de nadie. Esas profecías no vienen de Dios, vienen de un corazón del predicador avaro por hacer sentir bien al que lo invitó a predicar, y el otro feliz que le estén profetizando delante de la iglesia lo que le dijeron. Con eso así tiene toda la iglesia manipulándola para formar una secta donde aplauden al pastor, lo veneran, y donde si crecen empiezan a mirar desde arriba hacia abajo a lo que llamaríamos una pequeña iglesia. Así de que hoy Dios te quiere enseñar sobre Domus Ecclesiae. ¿Qué es el Domus Ecclesiae? Y vamos a entrar a algo que te va a fascinar. Pero antes quiero recordarles aquella visión que cada vez se hace más clara para mí. Años atrás venía una bola de fuego sobre mí, me dio terror, miedo, susto, caía sobre mí. Tan pronto ocurrió eso, me vi literalmente encima, en todo el pináculo de lo que llamaríamos una catedral. Literalmente era una catedral el edificio, y en toda la puntica arriba yo estaba de pie. Cuando yo miré hacia abajo, me llamó la atención ver 12 casas alrededor de esa, llamémosle basílica, llamémosle catedral, llamémosle un gran templo. 12 casas alrededor. Hace muchos años tuve esa visión, y hoy que Dios ha puesto en mi corazón aprovechar la tecnología y decirle a la iglesia que se pueden reunir en casas, que puede alistar su salita como lo hizo Cornelio, invitó a sus amigos, a sus parientes,
para que llegara la palabra de Dios a su casa, y cómo el Espíritu Santo llegó y los tocó a todos, que se convirtieron en la casa de Cornelio y se bautizaron ese día en la casa de Cornelio. Cuando yo empiezo a mirar, empiezo a investigar, porque hoy en día estamos llenos de orgullo. Si tú estás en una iglesia grande, comillas, entonces miras sobre el hombro o hacia abajo al hermanito que se congrega en una iglesia pequeña. Si eres de una iglesia pequeña, te sientes menos que el que está en la iglesia grande. Y cuando tu iglesia crezca y sea muy grande, ahora el orgulloso eres tú. Miras con orgullo, altivez, prepotencia, soberbia al hermanito que asiste a una iglesia de 10 o de 5 o de 100 personas. Y hoy quiero hablarles del Domus Ecclesiae. ¿Qué es el Domus Ecclesiae? Es un término latino que significa casa de la asamblea o casa de la iglesia. En la iglesia primitiva era un edificio privado, y tengan en cuenta esas palabras, adaptado a las necesidades del culto, donde los primeros cristianos se reunían para practicar el culto sin ser descubiertos antes del edicto de Milán por el emperador Constantino en el año 313. En esta época, entre los siglos II hasta el siglo IV después de Cristo, por supuesto, todavía no se había impuesto el modelo basilical, o sea, la costumbre de que fueran basílicas, catedrales, hermosos templos. No, pasaron 4 siglos y todavía la iglesia se reunía sencillamente en pequeños lugares, en las casas. Y lo que viene te va a asombrar. La asamblea independiente de los cristianos que se reunían en esas viviendas se describían con el término de iglesias domésticas. ¡Guau! Dios, a mí esto me impacta cuando investigo la historia y me doy cuenta que 4 siglos ha pasado la iglesia y todavía no tienen lo que llamamos hoy hermosos templos, basílicas, catedrales. Ellos se reunían en casas. Ellos eran sencillamente Domus Ecclesiae. Ellos eran la iglesia doméstica. Bendito mi Dios. Así es de que el orgullo dice: yo pertenezco a la iglesia más grande. El orgullo de muchos es querer pertenecer a la iglesia más grande. Entonces, si empezamos a hablar de el pseudocristianismo, si hablamos por ejemplo de la iglesia católica, es una secta, no es la iglesia del Señor. Bien antibíblica sí es. Tiene en este momento, en el siglo XXI, año 2023, 1.400 millones de miembros. Pero la cantidad de esos miembros, ¿cuáles serán cristianos? Eso solo lo sabe el Señor. Pero la población del mundo son 8.000 millones. Entonces, una de las sectas pseudo cristianas más grandes son la católica, y apenas tiene 1.400 millones de miembros. La pregunta es, cuando miramos otras sectas, uno investiga, los testigos de Jehová dicen tenemos 9 millones de miembros y ellos creen que eso es mucho. El católico también dice, mire, somos los que más miembros tenemos. Entonces todos luchan por tener y pertenecer a la iglesia más grande. ¿Cuántos se han vuelto católicos? Solo porque las estadísticas muestran que es, comillas, la iglesia cristiana, comillas, más grande. Por tanto, quiero pertenecer. Ni siquiera saben qué es el catolicismo, mucho menos conocen la palabra del Señor, pero solo por creer y sentirse estar en lo más grande. Tenemos el Vaticano, la hermosura, porque, a ver, desde el punto de vista de diseño, de arquitectura,
cultural, etcétera, etcétera, pues el Vaticano es una belleza, obvio. Los ornamentos sacerdotales, desde el Papa, cardenales, obispos y hasta los sacerdotes, todo es hermoso, la liturgia, su organización, sus ritos, eso llama mucho la atención de una persona que no conozca la palabra, y eso embellece, seduce. Y por eso cuando una persona que no conoce la palabra va a escuchar un verdadero culto cristiano, por encontrar que es una simple casa, alguien dijo, eso es una iglesia de garaje, porque ahí guardan son carros, o es una simple casa, eso lo desanima, porque no conoce la palabra del Señor. Si una persona de hoy, que quieren estar en la macro iglesia y no en la micro iglesia, porque usted sabe que la palabra macro se origina de una palabra en griego que significa grande, y micro es todo lo contrario, pero la iglesia del Señor eran iglesias domésticas, eran domus ecclesiae, lugares privados donde se podían congregar a escondidas del dominio del emperador de Roma, hasta el siglo IV, cuando viene Constantino y da una libertad al cristianismo. Mis amados, si una persona de hoy, de las macro iglesias, fueran a la verdadera iglesia del Señor, se desanimarían de llegar a una humilde casa donde las personas estaban sentaditas, algunos en el piso, otros en algunos muebles, qué sé yo, recostaditos al lado de la pared, un humilde hermano dirigiendo la enseñanza, una sencilla o un sencillo himno o 2 o 3 al Señor. Esa era la original iglesia, la iglesia primitiva del Señor. Yo no estoy diciendo que nos volvamos rudimentarios y nos devolvamos 2 milenios y nos vistamos igual que en esa época, hagamos los cultos exactamente igual. No, yo no estoy hablando de eso, al contrario, la tecnología, lo que es de la época posmoderna, nos facilita, en medio de la maravilla de lo máximo en la tecnología, nos permite congregarnos en la casa, desde el lugar donde podamos, porque la esencia de Dios es que nos congreguemos para que tengamos una experiencia con la iglesia, con el Señor, aprendamos, avancemos, trabajemos para el Señor. Mis amados, domus ecclesiae, la iglesia doméstica, un lugar privado donde me congrego para adorar a mi Señor. Cuando yo recuerdo la visión que Dios me mostró, nunca me imaginé, en ese momento de la visión, que hace muchos años la tecnología no estaba nada que ver de avanzada como hoy, nunca me imaginé estar haciendo cultos virtuales por la internet, todo lo que estamos haciendo, y muchas iglesias lo hacen, por supuesto. Nunca me imaginé. Pero hoy lo tengo clarísimo. La bendición del Señor llega a tu casa. Ahí la agarras. Ahora, les tengo algo para que lo analicen. ¿Tú perteneces a una iglesia grande o pequeña? En estos días tomé varias personas de la iglesia, los paré en algún lugar, me paré junto a ellos y les dije, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 100. El otro, sí, pastor, 100. Y el otro, sí, pastor, pues tenemos 100. Falta fue que me dijeran a mí, pastor, ¿y acaso usted no sabe? Usted ya sabe eso, ¿para qué nos pregunta? Yo le dije, mi iglesia tiene millones de miembros. A la iglesia que yo pertenezco tiene millones de miembros y no los puedo contar. Realmente yo no los puedo contar. Nadie los puede contar, solo el Señor. ¿Cómo así, pastor? Le dije, analicen lo que les estoy diciendo. La iglesia del Señor es una. Y como queremos estar en la iglesia macro, entonces la iglesia hermosa que se reúne en la casa y son 3 personas, porque donde hay 2 o más congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa iglesia pertenece a la única iglesia macro. Ya que nos gusta tanto lo macro, pertenecemos a la iglesia macro. Solo hay una.
y es la iglesia del Señor. Así es que la Iglesia Católica con sus 1.400 millones de miembros, nada que ver. Otras sectas con sus millones de miembros, nada que ver. La verdadera iglesia de Cristo, la Domus Ecclesiae, que se reúne en el hospital, en la cárcel, en un templo. Hay un grupo de personas que llegaron a decir: busquemos un lugar para congregarnos porque ya somos 500 y no cabríamos en una casa. Pues por supuesto que compraron un terreno e hicieron, llamémosle casa grande, llamémosle templo, llamémosle una basílica, llamémosle una catedral, como lo quieras llamar, pero es un lugar, es una casa donde se congregan personas que quieren adorar al Señor, sea que se congregue en una casa donde quepan 3 o 4 o en una donde quepan 10,000 o 20,000, pero todos pertenecemos a una sola iglesia. Por eso cuando esta conferencia la escuche un grupo de hermanos cuyo pastor y ellos suman 10 personas, quiero decirles que no eres pequeño y nadie es grande. El único grande es el Señor, y todos nosotros somos de la iglesia del Señor, de la macro iglesia, de la multinacional. ¿Por qué nos vamos a sentir pequeños porque somos 30 o 10 o 5 en una casa? ¿Por qué? Tenemos sentido de pertenencia. El mundo tiene sentido de pertenencia al ser participante de un club social que entre más miembros tenga y más difícil sea entrar y más costoso y de todo, me siento privilegiado de pertenecer a ese club. Así son las religiones. ¿Por qué perteneces a la iglesia tal? Porque tenemos 1.400 millones de miembros. Porque tenemos un Vaticano, porque tenemos una estructura hermosa, porque nos vestimos con ornamentación maravillosa. Nadie hace lo que nosotros hacemos. A mí, ¿qué me importa eso? A mí me importa es pertenecer a la verdadera iglesia que no tiene ese poquitico de 1.400 millones de miembros. No, la verdadera iglesia del Señor, los que han pasado y los que están vivos ahora, millones de millones, porque Juan lo registró en el libro de Apocalipsis. Aquel día vio miles y miles y miles de millares de almas vestidas de blanco adorando al Cordero. Esa es la iglesia del Señor y tú perteneces a la iglesia de Cristo. Cuando yo analizo en la casa de Cornelio, llegó la palabra del Señor. Cornelio había llenado su casita, su sala, tal vez el patio, tal vez, no lo sé, de amigos y parientes. Y cuando llegó la palabra, el Espíritu Santo iba con esa palabra y tocó a todos. Y en la casa de Cornelio, no en la basílica, no en la supercatedral, no en la iglesia macro, a ver si Cornelio se sentía especial o miembro de la familia de Dios, miembro de la iglesia. No, Cornelio entendió: en mi propia casa me convertí en miembro de la iglesia de mi Cristo. En mi propia casa, 5 o 10 o 20, no sabemos cuántos, se convirtieron en miembros de la iglesia de Cristo. En mi propia casa, en mi Domus Ecclesiae, en mi iglesia doméstica. Bendito Dios. Cuando miramos la casa de Lidia, Lidia se convierte allí a orillas del río. Lidia decide creer al mensaje de Pablo. Lidia se bautiza, ella y su familia. Ella y su familia. ¿Dónde predicó Pablo? Para enseñarle bien a Lidia y a su familia en su propia casa. No tenían templo para reunirse, no tenían casa para vivir los misioneros Pablo y todo su equipo. Pues en la casa de Lidia hubo culto, en la casa de Lidia hubo conversiones, en la casa de Lidia se bautizó Lidia y toda su familia, y en esa casa empezó a vivir el apóstol Pablo y su equipo. Bendito Dios, en una casa, diga conmigo, Domus Ecclesiae. Mi iglesia doméstica, mi casa, como dijo la pastora en estos días,
haz iglesia en tu casa, haz iglesia en tu casa, coloca ese televisor, paga un buen servicio de internet, alista tu sala, haz propaganda toda la semana y llena tu casa para que reciban palabra de Dios, palabra de poder, y en tu propia casa se conviertan, se bauticen y adoren al Señor, y que inmediatamente quedan como miembros de la iglesia del Señor, que no tiene 1.400 millones de miembros, ni 9.000, ni 5.000, no, tiene muchos más que en verdad entregaron su vida al Señor. Ya les dije sobre la casa de Cornelio, ya les dije sobre la casa de Lidia. Ahora recuerden el carcelero de Filipos, se convierte en la cárcel. Oh santo Dios, el carcelero se convierte en la cárcel allí, ve la gloria de Dios, pero se lleva a Pablo a su casa, vivía seguramente ahí o muy cerca, pero a las horas de la madrugada, el carcelero de Filipo se bautiza él y su familia. ¿Dónde? En su propia casa se convirtieron. En su casa recibieron el poderoso mensaje del apóstol Pablo. En su casa se bautizaron. Bendito sea el nombre del Señor. No habían catedrales, no habían basílicas, no habían superestadios, no había el superpastor lleno de no sé qué unciones, no existía la tecnología de hoy en día, solo existía un siervo de Dios que lanzara la palabra de Dios, el verdadero evangelio, el que me confronta, me toca, me incomoda, me convierte, porque Dios fue a salvarme. Dios no vino a salvar mis finanzas. Dios no dio su sangre a ver si mis finanzas se mejoran, a ver si mi hogar se pone muy feliz, a ver si mis hijos son los más lindos del mundo. Dios no pagó con sangre el darme esas bendiciones que son sencillamente añadiduras. Dios fue a salvarme del infierno y de la muerte, a darme vida eterna. Para eso fue que regó su sangre. Y el Señor va a tu casa, te lleva la palabra a tu casa, y en tu casa te conviertes. Y si te puedes bautizar en tu misma casa, bendito Dios. Si tienen el dinero, los 5 hermanos o los 10 hermanos o los 5,000 hermanos para comprar un terreno, hacer un coliseo, bendito sea el nombre del Señor. Sí, claro que sí. Lo importante es que yo reciba la palabra. Al Señor no le interesa si fue presencial o virtual. Al Señor le interesa que recibas la palabra y te conviertas y te bautices y seas miembro de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También en la casa de Aquila y Priscila se reunía la iglesia. Oh, salúdame, dijo Pablo, salúdame a la iglesia que se reúne en tu casa. Mi pregunta es, ¿en tu casa se reúne la iglesia? Tú ya eres la iglesia. La iglesia somos los seres humanos convertidos a Cristo. Ya en tu casa se reúne la iglesia. O sea, ¿tú te reúnes a adorar al Señor? Hace un momento fui a la habitación donde está mi padre, que no puede caminar. Mi madre no se pierde una sola reunión. Y esta vez ella tenía que cuidar a mi padre. Y no podía estar en su reunión en el lugar donde hacemos la transmisión. Y le dije, mamá, ya tenemos el YouTube, el canal de YouTube. Ven, te prendo el televisor. Y sin descuidar a mi papá, acompañando a mi viejo, tú no pierdes el culto. Y bajé. Estaba el televisor, ya lo habían conectado, ya se estaba en el culto adorando al Señor, y mi mamita al pie de la cama, de pie, levantando sus manitas, adorando al Señor, sin descuidar a mi papá también congregado. Gracias a la tecnología, gracias al Domus Ecclesiae, gracias a la iglesia doméstica, la palabra de Dios llega y transforma, cambia para salvación y vida eterna. ¡Qué lindo es esto! Cuando sabemos en quién hemos creído y cómo es que Dios trabaja, sencillamente Dios nos sorprende. Recuerde, la cena del Señor, ¿dónde la efectuó? En una casa, en un segundo piso, por cierto. Pedro, vayan muchachos, y que me presten en una casa del segundo piso, que me presten esa sala, y ahí comeré la Pascua con ustedes. ¡Guau! Bendito mi Dios, que tu casa sea una casa donde el Señor lanza la palabra y te visite.
te bendiga, comas con Él y tú con Él. ¿Cómo fue la sanidad del siervo del centurión? En la casa. Señor, lanza tu palabra, di tu palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se sorprendió que este hombre entendió lo que muchos siglos después en mi propia iglesia no entienden todavía, que mi palabra es la que tiene que llegar a esa casa. Y ahí fue sanado instantáneamente de esa enfermedad el siervo del centurión. Y ¿saben algo? Para ir finalizando, que te sorprenderás. El día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, la promesa esperada por milenios. Repito, la promesa esperada por milenios, que el Espíritu Santo llegaría sobre todo género humano, o sea, sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, sin importar su estatus, rango social, religioso, político, nada. Solo todos los que quisieran buscar del Señor. El Espíritu Santo que llegaba sobre David, sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas, ahora llegarían sobre todo ser humano. Llegaría. ¿Y sabe cuando llegó dónde estaban? Congregados en una casa. Estaban sentados, congregados en una casa, el famoso aposento alto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí llegó, las lenguas repartidas como de fuego, y se difundiría el evangelio por todo el planeta. Pero ¿dónde empezó todo? En una casa. Pero ahora viene algo, y es: ¿cómo sé yo que pertenezco a la iglesia del Señor? ¿Cómo sé que pertenezco a la iglesia del Señor? Sencillo. Dice la Biblia que cada vez que alguien se bautizaba, se convertía y se bautizaba, el Señor lo añadía a la iglesia, porque ya era una persona salva. Él añadía los que iban siendo salvos según la nueva versión internacional de la Biblia. ¡Guau! Él añadía los que iban siendo salvos. Versión antigua, Reina Valera dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que se salvarían. La nueva versión: el Señor añade a la iglesia los que van siendo salvos. ¿Ya eres añadido a la iglesia macro, la del Señor? Aunque te congregues en una domus ecclesiae, eres de la iglesia del Señor. Y para finalizar, ¿qué características debes tener para estar seguro que perteneces a la iglesia del Señor? Primero, haber nacido de nuevo. Segundo, haberte bautizado adulto. Tercero, te estás congregando. Cuarto, ser pastoreado. Y quinto, le sirves al Señor. Si tienes las 5 características, tú, aunque estés en la domus ecclesiae, perteneces a la única y más grande, poderosa iglesia que es la del Señor, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que tú puedas decirle: Señor, bienvenido a la iglesia que se reúne, que nos reunimos en mi casa. Recibo tu palabra, tus bendiciones, y gracias porque me has entrado en tu pueblo. Cuando me convertí, nací de nuevo, me bauticé, me congrego, me dejo pastorear y te sirvo. Soy miembro de la familia de Dios. Mi ciudadanía está en el cielo. Y cuando me pregunten: ¿tu iglesia es grande o pequeña? Es grande y es la única, y pertenezco a ella, y estoy en mi domus ecclesiae, en mi iglesia doméstica. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra de poder. Gracias por enseñarme hoy que pertenezco a tu iglesia, que soy tu hijo. Gracias por mi domus ecclesiae. Gracias por mi sala. Gracias por poderme congregar todos los días. Gracias por pastorearme. Gracias por darme tu palabra. Gracias por enseñarme a servirte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Viniste a mi casa,
Me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti.